Un mayor es el listado de las contabilizaciones de una cuenta a lo largo del tiempo. Es muy sencillo obtener el mayor de una cuenta contable. Podemos, por ejemplo, entrar en el plan de cuentas y elegir la que queramos. Si presionamos en la flecha de saldo, podremos ver los movimientos que se han producido en ella, es decir, su mayor. Y esto es algo que también podemos hacer para los interlocutores comerciales. Por ejemplo, si entramos en los datos maestros de un cliente y presionamos aquí, en saldo de cuenta, obtendremos el mayor del cliente. Pero hoy daremos un paso más y aprenderemos a configurar un informe que nos permitirá obtener mucha más información. Entramos en Finanzas, Informes financieros, Finanzas, Libro mayor. Como ya hemos visto en informes anteriores, podemos elegir entre cuentas de interlocutores comerciales y cuentas contables. Y tenemos disponibles los campos habituales. Sin embargo, prestemos atención a este. Cuentas asociadas. Si seleccionamos esta opción, accederemos a una lista. Recordemos algo. Tanto las cuentas de clientes como las de proveedores no son cuentas que pertenezcan al plan contable, sino que cumplen en el sistema un objetivo organizativo. Por lo tanto, necesitan relacionarse con una serie de cuentas que sí formen parte de ese plan contable, es decir, una serie de cuentas asociadas, que son precisamente las de esta lista. Aquí podemos seleccionar las que deseemos que aparezcan en el informe. Pero ojo, hay que tener en cuenta que este campo es solo para filtrar. Si no marcamos la opción, el sistema entenderá que debe considerar para el informe todas las cuentas asociadas. A continuación disponemos del selector de fechas, que nos permitirá escoger el periodo de tiempo que abarcará el informe. Y por último nos encontramos con las diferentes opciones para la configuración personalizada de nuestro informe, de las cuales luego veremos las más interesantes. De momento introduciremos algunos datos para poder ejecutar el informe. Como comentábamos al principio del vídeo, un mayor no es más que un listado de operaciones. Y este es nuestro resultado para las cuentas y fechas que acabamos de escoger. Y esta lista está formada por varias columnas con información útil sobre dichas operaciones. Decíamos que a la hora de configurar el informe disponemos de varias opciones. La primera que vamos a ver es Visualizar total de contabilizaciones. Si la seleccionamos y ejecutamos, nos aparecerán en la parte inferior del informe los totales para aquellas columnas que sean de importe. Aquí lo tenemos. Continuamos con la opción Saldo inicial del periodo. Para comprender su utilidad, es necesario saber que al escoger un rango de fechas, el informe se limita a mostrarnos los movimientos comprendidos entre ambas, excluyendo los anteriores. Pero sí podemos conocer el importe de estos movimientos con la opción Saldo inicial del periodo. Además, con estas otras dos subopciones, determinaremos desde cuándo queremos el saldo inicial. La primera nos lo mostrará desde que comenzamos la actividad de la empresa. La segunda lo hará desde el inicio del presente ejercicio, pero ten en cuenta que para que esta última funcione correctamente es necesario haber realizado el cierre del año anterior. Después de elegir, ejecutamos el informe para ver que efectivamente en la primera línea, en la columna Saldo acumulado, nos aparece la información solicitada. Observa ahora estas dos líneas. Son dos operaciones con el mismo importe, una en positivo y otra en negativo. Se trata de una reconciliación. Concretamente hemos reconciliado una factura con el correspondiente pago del cliente. Y el saldo vencido entre ambas está a 0, lo que significa que la reconciliación está cerrada, ya que si estuviera abierta los importes también aparecerían en esta columna. ¿Pero por qué hablamos de esto? Pues porque en la pantalla de configuración del informe del libro mayor encontramos el campo Visualizar, que tiene la siguiente utilidad. Si desplegamos sus opciones, veremos que nos ofrece varias maneras de mostrarnos las reconciliaciones de las que acabamos de hablar. Si dejamos la primera, nos mostrará todas las contabilizaciones, por lo que no se aplicará ningún filtro. En cambio, si escogemos la segunda, en el informe solo aparecerán las reconciliaciones que permanezcan abiertas. Y en el caso de la tercera, nos mostrará solo las reconciliaciones cerradas. Las dos últimas opciones son para reconciliaciones externas, de las que hablaremos en otra ocasión.
Además, la casilla «Tener en cuenta la fecha de reconciliación» sirve para mostrarnos las reconciliaciones en el estado en que se encontraban a fecha del informe. Seleccionemos esta opción y volvamos a ejecutar el documento. Si lo recuerdas, antes los saldos vencidos de estas dos líneas eran 0, porque se trataba de una reconciliación cerrada. Sin embargo, ahora, tras haber seleccionado la casilla para tener en cuenta la fecha, nos aparece como abierta. ¿Por qué? Pues porque dentro del rango de fechas escogido para el informe, esta reconciliación aún no se había producido. Para terminar, vamos a ver cómo podemos clasificar y compactar la información de nuestro informe. Cuando hacemos clic sobre el check nos aparece un cuadro. En la primera columna elegiremos los criterios por los que queremos organizar el informe. A modo de ejemplo, nosotros optaremos por el código de la cuenta. Si queremos que los datos estén ordenados por este criterio, elegiremos sí en la siguiente columna. Y en la última columna decidiremos si deseamos ver subtotales según el criterio elegido. Ejecutemos para ver el resultado. Efectivamente, los datos del informe se han colocado por orden según el número de cuenta asociada. Y además hemos obtenido una serie de subtotales por cada una de las cuentas contables. Recuerda que cuando estés clasificando, debes tener también en cuenta este selector, en el que vas a decidir si mostrar solo las contabilizaciones, solamente los totales o ambos al mismo tiempo.